Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Como siempre es un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, en esta primera semana de trabajo en Extra Plus. Hoy conversamos sobre un tema, o vamos a tocar uno de los temas que tal vez resultará de alguna importancia, por lo menos para saber, para conocer las personas que están tomando decisiones, en mi opinión muy personal, equivocadas al irse del país. Muy personal mi opinión, insisto, creo que la casa es la casa y cuando uno sale de su casa se enfrenta a cualquier cantidad de problemas que en su casa podrían resolverse. Pero bueno, cada quien es dueño de sus decisiones y las asume. Entonces vamos a tocar vamos a hablar un tanto acerca de esto, del tema de migración. Pero antes conversamos aquí con Lenín Aróstegui, abogado, tal vez de uno de los temas más candentes desde el punto de vista legal al iniciar el año. Un montón de gente se pone a pedir trabajo. Año nuevo, trabajo nuevo, como parte de sus propósitos de vida, sus propósitos de año nuevo. Metas de año. Sí. Y entonces piden su récord de policía para llevar, o su récord judicial para llevar y presentar ante actualizado y limpio. Sí, ante el nuevo empleador. Entonces, ¿cómo debe ser ese récord y qué es lo que se debe hacer para presentar el mejor récord posible? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Néstor. Buenos días. Y buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, este es uno de los temas que tiene más auge en esta temporada, por las metas de año, porque todo el mundo se propone a obtener un trabajo nuevo y para esto deben de cumplir ciertos requisitos. Bueno, obviamente, si no tiene antecedentes, el trámite es sencillo: pagar 30 cordos a la cuenta de la Policía Nacional y va a ser el trámite personalísimo, ¿verdad? Un trámite personalísimo. Ahora hay una ventaja que está en los kioscos. A veces se puede uno evitar la fila si ya tiene como algún récord registrado pues previamente, si ya está registrado en el sistema. Y lo otro, que lo puede hacer en línea, si no posee antecedentes. Ahora, pero por ejemplo, yo que nunca he ido a sacar un récord de policía, ¿no puedo ir al kiosco de una sola vez? No puede ir de una sola vez. Ajá. Porque tiene que registrarse primeramente, ya sea, suena un poquito como contradictorio, pero tiene que registrarse en línea, ya sea de un ciber o algún otro lugar, o directamente con los servicios policiales ahí en la estación que le corresponde. Ahora, no tiene que ser en un distrito en específico. Puede ser en cualquier distrito, siempre y cuando, pues obviamente, ya está registrado. Sí, porque esa es una de las ventajas del kiosco. Es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, mi licencia aquí en Managua y resulta que el día que se me vence estoy en Bilwi, por decir alguna cosa, y puedo ir al kiosco en Bilwi, si hay un kiosco en Bilwi, y ahí puedo sacar ya mi licencia renovada. Pues. Efectivamente, Sí. Pero obviamente cuando ya está registrado y hay un trámite previo, porque si es primera vez, como para tratar, supongo yo, de dar un tipo de garantía a la información, a la validez de la información, la persona tiene que llegar personalmente y llevar la documentación, ¿verdad? Obviamente en el caso de la licencia, pues tiene que ir a hacer su curso y todo eso. En el caso del récord, más que nada sería de su cédula, una copia de su cédula, 2 copias de su cédula y el pago correspondiente. Llegan de servicios policiales, de hacer el ingreso, registro. Después de ahí podrá gestionarlo en el kiosco, ¿verdad? Incluso lo puede hacer de manera en línea, pues, en la página de la web de la Policía Nacional, servicios policiales sería. Ok, entonces en el récord de policía aparece el historial de denuncias o no denuncias que pueda acumular una persona, ¿no? Sí. Por decir algo, estuvo detenido y fue procesado por la policía, porque no necesariamente tiene que ser juzgado, sino procesado por la policía, ¿no? Eso es lo que queda puesto en el récord. Procesado por la policía porque se desapareció una bicicleta. ¿Eso aparece en el récord aunque se demuestre que no tuvo nada que ver con eso? Siempre aparece si no se hace la limpieza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay otro punto que es como algo nuevo que se ha venido practicando, y es que te hacen una diferencia. Te preguntan, ¿para efectos laborales o con la ley 510? Al final, probablemente va a ser igual para efectos laborales, pero es para el requisito o cumplir un requisito con la aportación de armas.
En el caso cuando te lo solicitan los empleadores con la ley 510, siempre va a aparecer manchado, como decimos popularmente, o va a ser registrado alguna causa si existió en algún momento, independientemente de que haya sido inocente o haya sido culpable. Pero también eso va a ir en dependencia, obviamente, de la instancia en que llegaron o la forma en que se dio el proceso o el posible proceso. Hay como existe la posibilidad de uno poder accionar como víctima de manera particular ante el juzgado. A veces no te llega la policía, no tenés manchado el récord, pero si te vas a solicitar la constancia judicial, que ahora también se ha vuelto una práctica bastante común, sobre todo en los bancos, te piden el récord y la constancia judicial. Entonces obviamente no te va a aparecer en el récord, pero te va a aparecer en la constancia judicial. Y ahora, si suponiendo que llegó a la policía nada más, generalmente la policía, si es algo, tenemos faltas, tenemos delitos. Las faltas son como lo más leve, después están los delitos menos graves y los delitos graves. Entonces, si es delito menos grave, fijo te aparece. Si es falta, probablemente no aparezca. Si aparece, igual hay que hacer el trámite. Generalmente la policía hace un cierre administrativo, le llaman. Entonces, a veces no aparece. Incluso se han dado casos en que no aparecía una causa que a lo mejor se ventiló en algún momento, que tal vez no llegó hasta los juzgados, y de repente con el tiempo le llega a aparecer. Entonces, en este caso, por ley tendría que ir a solicitar, según la instancia que haya llegado al proceso, una resolución, si es del Ministerio Público, alguna constancia por parte de la policía, y si llega al juzgado, pues sería la constancia judicial o la certificación de la sentencia, donde obviamente pues se determinó que no poseía responsabilidad penal que está libre de todo pecado. De todo pecado, como se dice popularmente. Ok, esto es importante porque, por ejemplo, ahora con este tema de la tecnología, resulta que, por ejemplo, en asuntos de tránsito, con 3 faltas leves, uno puede quedarse con la licencia suspendida y tiene que hacer el curso durante 1 año. Es decir, no sé, pues, se tiró un alto, pues, por decir alguna cosa, me parece que eso está entre las faltas leves. Cambió de carril, Inversión. es decir, en ninguna tiene que ver un accidente. Vamos a suponer en 3 faltas leves y en ninguna tiene que ver un accidente, sino que simple y sencillamente el policía lo vio que hizo algo indebido, ¿no? A la tercera se le suspende la licencia, es decir, el policía en la calle levanta la multa, pero y el sistema lo bloquea, y entonces tiene que hacer el curso. Así están las cosas. La tecnología permite esto, es decir, que aquí hoy una persona que fue detenida, investigada en cualquier lugar del país, va a aparecer en su residencia, es decir, en su lugar de residencia, de todos modos le va a aparecer, o donde quiera que esté le va a aparecer esa intervención. Es que el sistema es uno solo, y como es parte del beneficio de la tecnología, como usted dice, esto va a permitir llevar un mejor control con relación a los antecedentes penales, ¿verdad? O a las posibles causas que pudieron haberse ventilado, ya sea en la policía o en el juzgado. Esto pues da una garantía, en cierto modo, lo que miro yo un poquito, como una opinión personal, ¿verdad? Como complicado desde el punto de que, independientemente de que haga el trámite de limpieza, si te piden con los requisitos, con el formato de la ley 510, siempre te va a aparecer. Y eso obviamente afectaría el derecho al trabajo, que es un principio constitucional. Sin embargo, la idea, pues yo entiendo que es tratar de dar una mayor garantía a la sociedad, porque al final ese es el objetivo de la ley y ese es el objetivo con que plantean, ¿verdad?, las diferentes instituciones que miran este rubro, pues, con respecto a las acciones penales y la convivencia social. Esa es como su pro y su contra, pues sería. Ahora, lo que pasa es que, a ver, el récord de policía, al final de cuentas, al empleador lo que le permite saber es cómo está esta persona en su comportamiento social, pero no necesariamente le impide ser contratado. Es decir, no necesariamente. Algún empleador podría decir, bueno, no sé, se pelea con la esposa y tiene aquí antecedentes de violencia intrafamiliar, pero yo lo que lo necesito es
para una cosa que no tiene nada que ver administrativo. Sí, qué sé yo, lo necesito de mensajero, por decir alguna cosa. En teoría podría contratarlo. Sí, hay algunas empresas, algunas instituciones que son más flexibles. Obviamente eso va a depender de las políticas de la empresa y siempre incide pues la percepción de la persona que se encarga de hacer las entrevistas y las contrataciones. Pero también obviamente va a valorar el tipo de trabajo. Si una persona que va a estar como guardia de seguridad y va a portar armas, que ese es el objetivo. Claro, evitar de que una persona que no sabe controlar su ira, por ejemplo, tenga un arma y obviamente evitar un... Sí, no, y ahí se complica mucho la cosa. Y entonces, ¿pero se puede limpiar el récord de policía? Perfectamente. Va a depender del tipo de delito. Va a depender de la instancia, como hablábamos previamente. Si es el Ministerio Público, la constancia, la resolución que emite el Ministerio Público, generalmente, y según la ley, el que corresponde a tu circunscripción, donde habita o donde se llevó la causa. Pero puede haber una variante porque surge casos que, como le decía, tal vez inicialmente no le parecía, él tuvo un proceso, no le parecía, tal vez porque en aquel entonces no había, en el momento que se dio el hecho o la causa, no había sistema y todas esas cuestiones, y me imagino que va a una actualización del sistema paso a paso, y de repente aparece. Entonces en esos casos a veces toca ir, o sea, si están en algún municipio o departamento, toca venir a Managua, a la central del Ministerio Público o archivo fenecido. En caso que no tengan, la mayoría de los departamentos no tienen, hay algunos que tienen archivo fenecido en el caso de los juzgados. Pues en esos casos puede ser que les corresponda venir a Managua, ya sea al archivo fenecido o al Ministerio Público, para hacer la limpieza, que le emitan la resolución o la certificación de la sentencia. En el caso que son delitos que llegaron a juzgado y son delitos menos graves, delitos graves, obviamente se tendrá que sumar los dos documentos, porque se supone que ya pasó previamente la policía, el Ministerio Público, la Fiscalía y después llegó al juzgado. La resolución del Ministerio Público podría ser y la certificación de la sentencia del juzgado como tal. Podría solicitarse la constancia en caso que a lo mejor, a veces hay sus circunstancias en las que tal vez hubo proceso y no aparece en la constancia. Igual pasa en el récord. Aparece y no aparece de repente. Entonces, con esto podría uno realizar el trámite. Actualizado. El récord manchado debe ir actualizado. Y tiene que hacer el pago siempre, los 30 acuerdos. Hacer el pago previo, le va a salir manchado, actualizado. Posteriormente va a hacer una carta solicitando en Plaza del Sol la limpieza del récord, ahí adjunta ese récord, pero también adjunta un voucher del próximo impresión donde le va a salir en limpio. Que no es, en este caso, que no es con la ley 510. Sí. Y si es con la ley 510 siempre va a aparecer. Sí, no, por eso no me he querido yo meter el tema de la ley 510 porque se tiene que ver ya realmente con el comportamiento de la persona, si está o no apta para portar armas. Pues, exacto, para trabajo específico sería guardia de seguridad. Sin embargo, las empresas, me he fijado que en la práctica ahorita están solicitándolo porque como que quieren ir más allá, ¿verdad? Y tener como una mayor garantía con respecto a la información. Y hay varias empresas que están utilizando ese método. Como saben que no aparece para términos laborales normales, entonces lo piden con la ley 510. Y hay casos particulares, como en el caso de ahora hay una nueva tipo de trabajo, por eso decir que ha surgido con esto de la prevención de lavado. Los oficiales de cumplimiento deben presentar su récord con la ley 510. Ahora, en el caso del certificado judicial, ese no se limpia. Porque es decir, esas son causas que ya están registradas en la corte. Ya quedan registradas en la corte, efectivamente. Pero el récord sí. El récord sí se puede limpiar. La constancia judicial generalmente, sí, no, el récord policial. Bueno, el récord policial. Pero el récord judicial no. La constancia judicial no, lo que se hace, generalmente pues lo que lo piden son los bancos, los que lo piden por las cuestiones de las deudas. Sí. Hay una normativa, hay una ley y la superintendencia regula esa parte, que establece que una persona morosa o que ha sido morosa en determinado tiempo no puede trabajar en una institución financiera, aunque en la práctica hay sus casos excepcionales, pues que sean, a veces por la capacidad y cómo se destaca pues el profesional, a veces los bancos son flexibles y imagino que buscan algún tipo de flexibilización por parte de la superintendencia para que tener una calidad, pues un trabajador de calidad en la institución. Pero según la ley es prohibido.
Son una ley prohibida y por eso es que generalmente ellos son los que más piden la constancia judicial. Ya, ok. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos conversando con Lenín Aróstegui, abogado. Vamos a hablar acerca del tema de migración, las implicaciones legales de la migración. Hay cosas que la gente no ha considerado cuando decide migrar. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Lenín Aróstegui, abogado. Hay gente que ha decidido migrar y simple y sencillamente toman su mochila, toman su bolso y salen, y emprenden el camino. Pero hay una serie de asuntos legales que no están considerados por quienes han tomado esta decisión. Hablemos un poco acerca de eso. Por ejemplo, no sé, quienes tienen hijos y están, tienen... casados o unión de hecho. Sí, pero además, legalmente, es decir, por decisión de un juez o demás, tienen tutelas compartidas con los hijos, ¿no? Entonces, hay cosas de esas que resultan afectadas por la migración. Sí, me gustaría como hacer un previo. Partiendo de lo que planteaba usted, agarran su maleta y se van, como dice la canción. Pero la gente no piensa que de repente van a necesitar sus documentos actualizados. La gente se está yendo, no tramita su cédula. Algunos la llevan vencida o otros están próximos a vencerse. Incluso algunos pues se les pierden en el camino. Pienso, como siendo práctico, que lo ideal tal vez es dejarlos gestionados ya en mano, dejarlos con una persona de confianza, familiar obviamente, que se los envíe posteriormente, porque en el camino es una travesía y hay incertidumbre, no se sabe si se lo van a robar, si se les va a caer, por qué circunstancias, para que tengan toda su documentación en regla, por lo menos lo que son las cédulas y cosas similares. El pasaporte obviamente es algo que les están requiriendo cuando llegan allá, que es otra situación. La gente no está gestionando sus pasaportes a veces, porque sabemos que hay un convenio y hasta México pueden llegar y después de ahí pues van prácticamente ilegal. Entonces es importante pues que lleven su pasaporte o por lo menos los dejen gestionados, porque cuando estén en los centros de retención migratoria probablemente se los van a solicitar. Esta parte sería como la parte previa. Obviamente que la migración pues trae sus consecuencias legales. En el caso concreto que usted plantea, cuando hay hijos, hay que determinar ciertas circunstancias. Uno, si en teoría, porque ya cuando están por allá, a veces se olvidan de la familia, van a mandar a traer a los hijos, a la esposa, etcétera. Obviamente lo ideal, tal vez que estén casados, si no hacer el acto. Lo otro sería dejar permisos de salida firmados. Porque es cierto que la ley establece que en el caso que uno de los padres esté fuera del país, puede juntar un certificado de movimiento migratorio. Pero igual, para esto hay que acreditar que hay un vínculo. Entonces, la forma de mostrarlo sería casándose. Obviamente, la partida de nacimiento a lo mejor también podría ser otra manera, el caso de los hijos, porque van a aparecer quiénes son los padres. Ocasionalmente les piden declaraciones notariales. Podría ser otra opción para tratar de tener como más documentación legal que le permita darle facilidad a la persona al padre que queda con los hijos en Nicaragua, ¿verdad? Y a la hora de ir a hacer el trámite, si desean viajar a futuro, estar preparados, pues legalmente hablando. Lo otro hay que ver la parte de la custodia, quién le va a quedar, si la van a ceder, porque obviamente esa también sería una forma en que el padre que se queda con los hijos ostentaría la potestad legal para hacer los trámites, incluso sin el certificado de movimiento migratorio, ¿verdad? Y sin ningún permiso o acuerdo previo que haya habido entre las partes. Pero si un caso no se cumpliera con ninguna de estas cuestiones legales, se tendría que realizar el padre, que se encuentra acá, tendría que realizar un juicio que se llama pérdida o suspensión de la autoridad parental. Se puede dar de las dos formas. Entonces va a depender obviamente de cómo estén ellos en ese momento que el padre quiera viajar.
o la madre que se quiere llevar, porque hay otras circunstancias. A veces las madres se quieren llevar a los hijos, pero no pueden porque el padre realiza chantaje, dame tanto y yo te firmo el permiso. O cuestiones similares, pues caprichos, celos, etcétera. Entonces, si estos no cumplen con su responsabilidad como padres, aquí hay algo importante y que además me parece magnífico, es bonito, y es de que si ellos no cumplen, no importa si quieren o no quieren, al final se va a suspender, ¿verdad? O incluso si piden la pérdida, se puede llegar a determinar la pérdida, obviamente que va a depender de las pruebas que se pueden en el proceso y cómo responda también pues la persona que se le va a quitar la potestad legal. Entonces si él incumple, ese es un elemento. Si él crea violencia mediante algo que se llama síndrome de alienación parental, que es inducción o cosa negativa de un padre hacia el hijo contra el otro padre, obviamente todos esos son elementos, ¿verdad? O requisitos que establece la ley para solicitar. Si es una persona que tiene vicios que son graves, pues, que afectan su moral y que pueden poner en algún momento en riesgo al niño, obviamente eso sería otro elemento. Si logra acreditar con cosas similares, puede ser la pérdida o la suspensión que se puede otorgar por parte del juez y ya no va a volver a necesitar, mientras esté en esta circunstancia, mediante sentencia, la firma, ¿verdad? Ni va a estar a la disposición del capricho del padre que no quiere otorgar el permiso de salida. Bueno, pero ese es una complicación. Eso es algo podría ser complicado. Obviamente lo más fácil sería el certificado de movimiento migratorio si están fuera. Si están detenidos, sería la sentencia certificada. Es lo más correcto, pues es lo que generalmente se pide. Hay casos excepcionales que acceden, pero es bastante complicado. Ahora, recordemos que es importante que sean prácticos y sinceros con la información, porque si no, después vendría un problema futuro. El padre que se llevó al hijo, a veces con mentiras, mira, no te preocupes, yo te voy a mandar a traer. Cuando están allá se encuentran a otra pareja o cualquier circunstancia y se olviden. Entonces, obviamente que es importante la forma en que se lleva el niño sea lo más legal posible para evitar de que después el padre que se quede en el país, sea mujer, sea varón, no importa, él puede accionar y solicitar la restitución de menor. Nicaragua es uno de los países que firmó este convenio. Hay un detalle ahí porque Estados Unidos no firmó el convenio. Sin embargo, ocasionalmente accede a colaborar, porque obviamente entiende pues, que son los derechos de un niño y en teoría ellos son promotores de los derechos en general, ¿verdad? De los derechos humanos. Entonces, al final a veces acceden. Ahí está un caso famosísimo, tal vez en los Estados Unidos, que es el caso de aquel niño cubano que naufragó. Creo que es Elian González. Elian González, correcto, que es un hombre, pues, a esta altura, ¿no? Pero es decir, para dar una idea, es decir, Estados Unidos enfrentado con Cuba de todo el tiempo y demás, accedió a devolverle al papá al niño, ¿no? Sí. Esa es una muestra de que al final sí se podría, no va a ser fácil. Sí. Porque esto aquí entra en juego la interacción entre instituciones como el MIFAM y Cancillería. Y obviamente, pues, igual con las instituciones allá, para lograr o garantizar el resultado, sería previamente tratar de ubicar a la persona, o sea, tener una dirección lo más exacta posible. Claro, ahí hay un mayor control. El problema es que hay empresas que están utilizando el método de crearle documentación o por lo menos registrarlo de una manera por la cuestión de que si están ilegal y esas cuestiones para no verse con multas y cosas así. Aunque al final, pues obviamente si lo agarraran podría existir esa posibilidad. Y obviamente eso podría complicar en el caso si vas a hacer el cobro internacional de alimentos o la restitución de menores. Porque si no sabes la dirección donde habitas, probablemente por el sistema de seguridad social o alguno de los sistemas como el de la policía, donde registran la licencia y esas cosas, sería la otra forma en que los podrían ubicar. Eso suponiendo que dan su información real, obviamente. Ok. ¿Derechos de familia que se puedan romper o que puedan verse afectados por la migración? Bueno, uno sería la autoridad parental, que hablábamos. Lo otro sería la custodia. Es decir,
que ya no es lo que se conoce como tutela. La tutela es una figura que cambió y que se queda de manera específica, generalmente se aplica a un familiar que mediante una escritura, puede ser judicialmente también, pero la custodia, cuidado y crianza pues algo que generalmente se ventila en un acuerdo podría ser, pero también en los juzgados. En la práctica se llama en los juzgados, y por lo menos en mi caso yo procuro que sea abierta. Obviamente va a depender de la buena comunicación que tengan los padres. Los padres tienen que comprender que ellos como tal ya no van a funcionar como pareja, pero hay algo que los va a unir de por vida, y en pro del menor o en pro del interés superior del niño, que se llama, según los tratados internacionales pues y el Código de la Niña, tienen que procurar ellos tener una buena comunicación para garantizar un buen desarrollo emocional. Pero por ejemplo, a ver, yo me voy desaparezco pues de aquí, y a lo mejor le paso una remesa a mi esposa y demás, y mi esposa decide abrir un juicio por el tema de custodia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para contactarme? Porque es decir, yo no estoy en Nicaragua. Claro, ¿no? En esos casos la ley establece que se le debe nombrar a un representante. Prácticamente es un representante la figura, pues. Generalmente lo hacen los colegas de Defensoría Pública. Entonces, claro, hay que mandarse a publicar edictos, ¿verdad? En este caso se puede hacer en la página de la Corte o se puede hacer en la Gaceta. Se cumple con esos requisitos y después se determina si se va, si no se presenta, pues obviamente, si no llega a personarse en el proceso, se le va a asignar a un defensor público que lo va a representar básicamente. Al menos pues que se diera cuenta y tuviera algún representante legal, que esa es otra de las recomendaciones, serían unas recomendaciones previas. Obviamente dejar el permiso de salida, un poder, pero que además este poder tenga la facultad de otorgar poderes. Porque yo puedo darle un poder a mi mamá, poder empezar de representación para determinados trámites, para una DGI o alguna gestión en la alcaldía, algo así. Generalmente esos poderes no lo usan o no le aplican lo que es la facultad de otorgar poderes. Entonces, si me demanda mi esposa por pensión alimenticia, yo todavía a lo mejor no me doy cuenta. En teoría me tienen que notificar. Entonces, si ellos quieren cumplir, lo van a mandar a la casa de mi mamá, porque tiene que haber una notificación, obviamente. ¿Qué va a suceder? Si mi mamá no tiene la facultad para otorgar el poder, no voy a tener un representante de confianza. Sé que la Defensoría me puede representar, pero la Defensoría no me conoce, o no tiene nociones más o menos de lo que de las circunstancias, cómo se ha desarrollado el proceso, y no tiene el tiempo a veces, ¿verdad? Lamentablemente, de dar esa atención pues que hace el abogado particular. Obviamente tiene más disponibilidad de tiempo. Porque hay que recabar pruebas. Cuando no está la persona es más difícil porque hay que recabar las pruebas. Generalmente las partes te llevan las pruebas a la oficina, entonces ya tenés un trabajo previo que te permite ser más ágil y estar mejor preparado para el proceso. Ok, esas son algunas cosas que se pueden perder. Vamos a hacer pausa y hablemos de cosas que de ninguna forma se pierden, ¿no? En el tema de la migración. Regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Decíamos que al momento de migrar hay algunas cosas que se pueden perder. La persona que migra puede perder. Desde el punto de vista legal, sin embargo, hay cosas que lo pueden seguir más bien. Por ejemplo, una persona que tiene deuda, principalmente con una institución financiera, ya sea por un préstamo, por una tarjeta de crédito, por mucho que corra, esa deuda lo va a seguir. Lo va a seguir. Y eventualmente lo va a alcanzar. Exactamente. Sí. Recordemos que uno de los problemas de la migración es que hay incertidumbre. Vemos recientemente en las noticias de que hay gente que la están deportando. Entonces, obviamente, esa deuda está latente ahí. El banco no deja de perseguir a los deudores, ¿verdad? Obviamente, ellos están conscientes que si no cumplen con el cobro administrativo y el cobro judicial, esa deuda va a prescribir. Sí. Entonces, lo primero es darle seguimiento administrativo. Una vez que se verifique si está o no está, si va a pagar o no va a pagar, se procede a la vía judicial para que por lo menos quede el proceso latente ahí, en la expectativa de obviamente que si lo deportan o no lo deportan, o posiblemente, ¿verdad? Dependiendo de si esta persona ya se necesitara
según el trabajo o el tipo de trabajo que vaya a hacer allá, le solicite información de su país de residencia, probablemente le va a pedir récord de policía, constancia judicial, y ahí le va a aparecer. La otra es que hay tenemos unas páginas, unos sistemas que brindan información con relación a las personas morosas, o que pueden estar al día, pues, pero hay un sistema que lleva un control de eso. Ellos generalmente emiten como algunas constancias. Entonces podrían pedir un tipo de eso de constancia, y obviamente eso prácticamente lo va a perseguir indefinidamente. Las acciones civiles prescriben a los 10 años, pero se interrumpe la prescripción. ¿Cuándo? Cuando le da seguimiento. Llevaste la notificación, la recibieron, tal vez no dijeron, no, ya no voy aquí, pero vos cumpliste con la parte de notificar, mantener vivo el proceso. Estás presentando un escrito, eso es lo que hacen las instituciones, presentan escritos para tratar de mantener viva la acción. Estados Unidos, que es uno de los países donde más llega gente migrante, Latina, no solamente de Nicaragua, sino prácticamente de todo el mundo, sí, ¿no? Estableció nuevas reglas, digamos, para la migración ordenada. Estoy hablando, sí, de la migración ordenada, sí. Pero legalmente, entrando de forma legal o entrando de forma ilegal a los Estados Unidos, la persona que llega y va a buscar un trabajo. Lo primero que va a hacer es buscar un trabajo. Entonces lo que tiene es que ordenar de alguna manera su situación legal, porque eso de andarse escondiendo, de no tener documentación en regla, es un rollo, ¿no? Es decir, para empezar empieza la explotación laboral. Así es. Como no tenés documentos, pues te pago lo que yo quiero. Así es. No sé, se pagan un dólar la hora. Normalmente te voy a pagar 50 centavos o un chelín nada más. Así es. Entonces empieza la explotación laboral al no tener sus documentos en regla. ¿Qué tiene que pensar una persona que se va para justamente poder quedarse en regla, poder estar en regla de alguna manera en ese país? Bueno, lo primero sería la parte de la documentación de su país de residencia, como hablábamos, ¿verdad? Ya sea cédulas, pasaportes, partida de nacimiento, todo obviamente postillado. En el caso, por ejemplo, de la partida de nacimiento, la cédula y el pasaporte obviamente tienen que ser originales. Esos son los documentos o los requisitos básicos que están solicitando allá. Hay un requisito adicional, como le comentaba a otras cámaras. En este caso, pues nosotros tenemos como una alianza pues con un despacho americano, con lo que ellos nos han compartido. Lo otro sería como un fiador personal, una persona que te ayuda, popularmente allá le dicen un patrocinador, sí, en términos legal jurídico el sponsor, le dicen ellos. Entonces, una persona que garantice tu estadía, que no anda rodando, que no va a ser una carga para el Estado, cuestiones similares. Ahí plantean ellos diferentes rangos pues, de ingresos para poder cumplir con los requisitos. Obviamente tiene que haber algún vínculo entre ellos, preferiblemente, ¿verdad? Sea hermano, primo, algún vínculo pues, familiar. Eso lo facilita. Adicionalmente a eso, pues podría estar la cuestión del récord, la constancia judicial, porque obviamente al ver un empresario estadounidense que una persona nueva le dice, bueno, nosotros necesitamos saber más información acerca de usted, sabemos que usted está emigrando, ¿verdad?, por razones de trabajo, pero la única manera de tener una mayor percepción sobre su persona es recibiendo documentos legales, auténticos, ¿verdad?, de su país de origen, que sería el récord y la constancia judicial. Ahí me gustaría hacer como un pequeño comercial, ¿verdad?, y aprovechar. Estos colegas de Estados Unidos tienen una aplicación que se denomina Checalo, ¿verdad?, o Checalao, que se escribe. La persona latina en Estados Unidos va a tener la oportunidad de entrar a esa aplicación, seleccionar los servicios, ¿verdad?, y seleccionar al profesional que considera según el país que corresponde. Ellos van a poder tener una garantía, es decir, el despacho americano le dará una garantía que la persona que le va a realizar el trabajo en su país de residencia, ya sea trámite de constancia judicial o algún documento relacionado, podría ser con la identidad como las partidas de nacimiento, se cumpla, porque vamos a ver en la práctica lamentablemente a veces los abogados cobran y no realizan el trabajo, y a veces son trabajos sencillos que se pueden realizar de manera fácil, pues más que nada es cumplir con el poder que tiene que ser los Estados Unidos
traducido si está elaborado en inglés y a su vez apostillado. Para que uno, pues, como profesional de derecho pueda representarlo y realizar las gestiones. Mediante esta aplicación es sencilla, solamente entra o la descarga si quiere y hace la selección de los servicios profesionales nada más. Ok. Lo cierto es que las personas tienen que considerar, es decir, vuelvo, insisto, personalmente me parece que no es una decisión adecuada, ¿no? Es decir, el país, la casa de uno es la casa de uno, y aquí uno tiene el respaldo de los amigos, de la familia. Solo fuera del país es complicado, pues, más enredado el asunto, ¿no? Pero ¿qué más o cuáles serían, digamos, las recomendaciones generales? Es decir, sí, tener sus documentos en regla, actualizados, vigentes, sus documentos de identidad, especialmente la cédula y el pasaporte, que son, digamos, como los básicos. Hablamos de los permisos, en el caso de la familia, de tener familia, de tener hijos, dejar permisos ya autorizados. ¿Qué vigencia tienen esos permisos? Bueno, eso va a depender del tiempo que paguen, porque uno elabora la escritura siempre en base a la información que da el cliente. Es decir, si el cliente pretende llevarse al niño por un año, ¿verdad? Obviamente va a haber una variante con relación al precio. Sí, no, pero es decir, a ver, me fui hoy... No, por el lapso, es que si ellos dicen por un año, uno lo plasma en la escritura. Ajá. Después con esa escritura tiene que ir a migración, y en migración igual tiene que establecer cuál va a ser el tiempo, si es un mes, 3 meses, 6 meses o un año, que son los tiempos que establecen ellos. Y según eso va a haber una diferencia de cobro que anda, el máximo anda aproximadamente en los 1.200 si es el año, y 300 que es el mínimo. Bueno, el de un mes es gratuito, es el único, es gratuito. Pero generalmente de aquí, los prácticos si se van a quedar allá, valorar esa situación, porque si vos decís que vas por un mes, como que puede verse contradictorio, lo pueden ver raro, de repente las actividades en los diferentes países que van a pasar, si van por tierra, obviamente, y a lo mejor pueda tener alguna en algún momento, o a lo mejor puede ver contradictorio el hecho que vas por un año, es decir, pueden verlo como que ya te quieres quedar allá. Entonces obviamente tienen que valorar esa situación, y obviamente pues hay que plasmarlo claramente en la escritura como tal. Ahora, está el permiso de salida, pero también está lo del poder que hablábamos, que podría ser un poder generalísimo, que el detalle del poder generalísimo que tiene que ser cuidadoso, porque la persona, si no se establece ninguna cláusula especial, le pueden dar la casa, el carro, todo lo que tengan, y que a lo mejor no le correspondía. Pero si es la mamá, pues a lo mejor que es la persona generalmente más confiable, el papá, a lo mejor sería mejor, lo ideal, pues o el cónyuge, pues al final también en teoría es la persona en la que más confiamos. Eso va a depender de la comunicación, ¿cómo es que? La confianza. Porque, es decir, en teoría es la persona, digo, en la que más se confía. La ayuda idónea, que dice la Biblia. Pero el asunto es, yo insisto, para mí el asunto es echarle ganas a quedarse, ¿verdad? Porque la verdad es que se rompen vínculos, es decir, eso ya en otros programas lo hemos abordado aquí en Sumando Vigores. En Vida con Propósito también se ha abordado el tema de los efectos emocionales que tiene tanto el que migra como el que se queda, ¿verdad? Por eso yo soy partidario de más bien mantenerse aquí, ¿no? Claro, hacerle la fuerza. Sí. Teníamos otros temas, pero ya no nos va a dar tiempo. Vamos a dejarlos para una próxima cita, pero piquemos un poquito, como dirían los pescadores, pongamos una carnada. ¿De qué vamos a hablar en nuestro próximo encuentro? Estaríamos pendientes con lo que es el delito de la estafa y la usura, que son dos circunstancias que se dan constantemente en la práctica. Los juzgados están cargados de ese tipo de situaciones, y obviamente es importante, en el caso de la usura, por ejemplo, la persona que va a prestar, que esté un poquito consciente de cuáles son sus derechos, ¿verdad? Para prevenir que se vaya a comprometer más allá de su capacidad económica, y que si lo llega a hacer, cuáles serían las consecuencias legales,
¿verdad? Y las ventajas, obviamente, porque si la persona que le realiza el préstamo o le entrega el dinero no cumple con ciertos requisitos, se encontraría en desventaja como prestamista, en el caso que fuera prestamista, que es la práctica, pues lo común. Yo tuve un caso en el que el prestamista incluso ya había inscrito la propiedad a su nombre. Lamentablemente hicieron una mala práctica porque le leyeron un documento, pero a la hora de firmar la persona confió y no lo leyó y resultó que firmó otra cosa. Suerteramente pues logramos revertir todo eso, pues, pero se dan muchas cosas similares y es importante estar preparado. Ok. Estafa y usura para nuestra próxima cita. Muchas gracias. Igualmente. Sí. Vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición